días, hermanos, bendiciones. En esta mañana vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a cada uno y sobre todo la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana. Y también quiero poner en énfasis si hay alguien nuevo, en esta mañana hay alguien nuevo que haya venido por primera vez. ¿Sí? A ver. Sí, es que me tapa la columna, se me ha escondido en la columna. La columna la veo todos los domingos, pero lo que detrás no. Bienvenidos, siéntanse como en su casa y sobre todo también que Dios los bendiga mucho, también para los que están en casa, igualmente. Y ahora cuando acabemos el culto, cuando termine la reunión, a todos aquellos que han venido nuevos, que nos preocupemos de buscarles y estar con ellos, para que no piensen que han venido a un sitio y nadie ha atendido, sino todo lo contrario, que haya cola para que los atiendan. Vamos a leer esta mañana un pasaje que se encuentra en Primera de Samuel 16, 7. Tenemos la Biblia. No sé si quitarme la gafa o dejarme ahí. Porque si me las quito, casi no veo. Y si me las dejo, tampoco. ¿Amén? ¿Tenemos el pasaje? Si vemos arriba en el contexto de lo que es este pasaje, nos damos cuenta que es cuando David fue elegido el rey de Israel. Y como el profeta Samuel hablaba con Dios y Dios para que le revelase quién era realmente el que Dios había puesto en ese momento ahí. Y estaba hablando Samuel y tenía miedo, diciendo, ¿cómo me voy a presentar yo allí? ¿Qué va a pasar? Y Dios le habla y le dice, no te preocupes, y le dice que vas a hacer un sacrificio. Estaban hablando Dios y Samuel, el profeta. Vamos a ir al 7. Y dice en el 7, si vemos el pasaje de arriba, podemos empezar en el 6, por ejemplo, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Dios está su ungido. O sea que ya él pensaba que el que Dios estaba eligiendo en ese momento era este, pone a Eliab. A él vino Eliab y dijo, de cierto delante de Dios está su ungido. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Que para los ojos de los hombres, normalmente siempre buscamos que tenga una apariencia, que tenga una serie de normas, circunstancias o criterios que vamos a utilizar nosotros como personas. Y diría, este es una persona grande, una persona bien parecida, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y dice en el 7, dice, y Jehová y Dios respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira, que dice el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ahora quédate con esta parte. Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Lo que estaba diciendo, los hombres siempre, las personas, pensamos que lo que tú estás viendo, esta persona es así, espérate, porque realmente lo que Dios está viendo dentro, no lo estás viendo tú con tus ojos, Dios sí lo sabe, espiritualmente. Y nos fijamos que siempre, es como cuando alguien te dice, me está vendiendo la moto, sabemos la expresión que suele decirse. Y cuando alguien viene a venderte la moto, tienes que tener cuidado por si no tienes el carnet de esa moto. Quiero decirte con esto, que Dios no va a mirar lo que tú estás mirando, sino Dios está mirando lo que hay dentro de dónde, del corazón, que es lo importante. Dice en el 8, entonces llamó Isaí a Eliab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido de Jehová, de Dios. Y luego volvió a pasar a Sama, y así sucesivamente, si lo leemos al final, cuando ya fue elegido David. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Que realmente cuando analices
o veas o pienses que lo que tienes delante es de Dios, pregúntale a Dios: Señor, ¿es conforme a tu corazón? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Dios no mira lo que el hombre mira, mira el corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra y por, Señor, aclarar, Señor, lo que tú haces, Señor. Tú miras el corazón, Señor. De donde emana, Señor, como dice tu palabra, la vida, Señor. Donde emana estar en voluntad perfecta contigo, Señor. Donde lo que hay piensas, lo que hay sientes está de acuerdo contigo, Padre. Te damos las gracias en esta mañana y sobre todo, Señor, que tu nombre sea exaltado, exaltado y sobre todo honrado, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Bien, pues damos la bienvenida una vez más a los miembros, a las personas que nos visitan por primera, segunda vez. Gracias por venir. Es una alegría tenerlos aquí. Estamos presentando aquí una nueva imagen. Hemos hecho algunos cambios, pero siempre que sea para el agrado del Señor. Amén. Bien, pues en esta mañana vamos a alabar al Señor como Él se merece, en espíritu y verdad. Vamos a olvidarnos, por un lado, los problemas que tengamos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Yo quiero presentarte esa verdad en esta mañana. Es Jesús, aquel que vino hace más de 2000 años por ti, por tus pecados, que murió en la cruz del Calvario. Amén. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Anímate, hermano, te animo en esta mañana. Vamos a disfrutar en el Señor, vamos a gozarnos en Él. Podemos sentir tu vida, sanidad y la sangre, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad y las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios.
Cristo murió por ti, por mí. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero
pueblo del Señor. Nunca ha sido suerte, siempre ha sido Dios. Estoy seguro que en algún momento has experimentado la mano del Señor, en momentos de aflicción, de enfermedad, de necesidad. El Señor siempre ha estado ahí para ayudarte, para sostenerte. Es el mejor lugar donde podemos estar confiadamente en Él. Es nuestra garantía, en Él tenemos esperanza. Nunca dejes de clamar, no te apartes de Él. Dice la palabra del Señor, que no seas sabio en tu propia opinión, porque te vas a perder. Tiene que ser el Señor siempre por delante de ti. Solo así podemos tener victoria. Señor, te lo damos a ti, Padre. Tú te mereces, Señor, lo mejor de cada uno de nosotros. Y es a ti la honra y la gloria en todo tiempo y en todo lugar, para siempre. Puedes decirle esta mañana, quiero más de ti. Te he conocido, Señor, pero quiero experimentar un amor más. Quiero subir de nivel, ascender de nivel. Pide al Señor que te lleve a algún lugar donde tú puedas experimentar ese amor sincero, ese primer amor que tú sentiste. Ese amor que puede transformar cada corazón. Ese amor que puede reemplazar puede romper el orgullo, todo lo que inspira el camino del Señor. Pide al Señor que derrumbe muros entre Él y tus pies. Reconoce lo que no puedes hacer. No podemos vivir lejos de Él. Tu justicia, tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sí yo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
como el ciervo brama por aguas corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, Señor. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor a través de las bendiciones que Él nos da día tras día. Vamos a ofrendarle al Señor de lo que Dios nos ha dado. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Abdías, capítulo 1. Y procedo, capítulo 1, versículo 2 de Abdías. Y dice el Señor en esta mañana: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Amén. Y el Señor nos da una excelente enseñanza a través de esta palabra. Dios nos ha hecho pequeños, nos ha hecho débiles, sensibles. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Muchas veces podemos cometer el error de sentirnos grandes por nuestros logros. A veces podemos hincharnos. Y dice el Señor que esto es envanecimiento. Pero la soberbia de tu corazón dice que te ha engañado. Puede que digamos: yo no soy soberbio. Pero el Señor dice que Él no es mentiroso para mentir. Porque el orgullo es un pecado imposible de matar. El orgullo es un pecado de 1000 caras. Porque el orgullo es como el cáncer del alma. Puede que digamos: yo no soy soberbio. Pero la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas del mundo. Y dice el Señor: ¿quién lo conocerá? Dios es el único que nos conoce nuestro corazón. Y el Señor nos dice en esta mañana: humillaos ante la poderosa mano del Señor, porque Él nos exaltará en su debido tiempo. Amén. Podemos pasar a ofrendar y diezmar. Esta ofrenda y este diezmo no es algo creado por el hombre. Esto es algo que Dios ha determinado en nuestro corazón. No es una obligación, pero es un mandamiento de parte de Dios. Al Señor tenemos que darle lo que Él nos ha bendecido. Y Él quiere, y Él desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos en gran manera. Que nosotros no dependamos de nuestra economía, de nuestro trabajo. Que nosotros dependamos solamente de lo que Dios nos da. Amén. Podéis pasar
quería corregir algo. Cuando digo el diezmo y la ofrenda no viene de parte de la idea de un hombre. La ofrenda y el diezmo fue algo determinado por Dios desde antes de la ley. Amén. Esto no es para un hombre, lo estamos haciendo para el Dios que nos ama, el Dios que ha puesto esto en nuestro corazón. Y esto lo han entendido inclusive grandes hombres de Dios, como fue Abraham. Y nosotros seguimos ese ejemplo hasta el día de hoy. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios nos ama. Somos su familia, somos sus hijos. Y Él tiene un gran amor por toda la humanidad, pero un amor especial por su familia, por sus hijos. Así que mientras que despedimos a los niños que van a su guardería y a su escuelita, dar la bienvenida a todos los que nos visitan, aquellos que han llegado por primera vez, les doy la bienvenida. Y a todos en general. Estamos en el Día del Señor, un día que es de bendición. Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Le ministramos a Él mediante nuestra alabanza, además con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, pero Él nos ministra después con su palabra. Así que vamos a prestar atención, vamos a disponer nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene hoy para nosotros. La palabra de Dios siempre es buena. La palabra de Dios es su voluntad. A veces no conocemos la voluntad de Dios y es porque no conocemos su palabra. Si estudiamos su palabra, si analizamos, si convivimos con su palabra, si meditamos en ella, conoceremos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. Así que presta atención al mensaje, prepara la tierra para que la semilla que va a caer sobre ella produzca el fruto que Dios desea. Amén. Bien, pues hoy quiero terminar ya con el tema de la guerra espiritual que llevamos tratando varias semanas. Es un tema que yo considero de gran importancia, porque estamos en unos tiempos muy difíciles, un tiempo muy peligroso, donde las grandes crisis, tanto de enfermedad, crisis económica, crisis social, crisis de no aceptar al Señor, crisis de negar la existencia de Dios, todo eso hoy en día está imperando en la sociedad que vivimos, la sociedad contemporánea, y nosotros como Iglesia tenemos que estar atentos a todas las circunstancias que se presentan, porque son difíciles. A veces, si no estamos bien preparados, si no estamos bien instruidos en la palabra del Señor, todas estas nuevas tendencias, nuevas ideologías nos pueden contaminar. Y nuestra prioridad tiene que ser siempre la palabra de Dios, tiene que ser Dios, para que las cosas funcionen bien en nuestra vida. Yo te aconsejo que priorices la palabra de Dios, que priorices lo que Dios nos habla y nos dice, y por supuesto no ser simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. El que oye y no hace es como una campana que resuena pero solamente ruido. Por eso debemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, tomar la medicina, que puede ser la medicina de la palabra de Dios, es quien nos libera de la enfermedad del pecado, que es la mayor enfermedad que un ser humano pueda tener, esa enfermedad que te lleva a la muerte espiritual, a la condenación eterna.
Y ahí la necesidad de instruirnos en la palabra de Dios. Como he dicho, estamos en una guerra espiritual continua entre las fuerzas del maligno, nuestro enemigo el diablo, y el ejército de Dios que somos nosotros, su pueblo, su iglesia, su familia. Decíamos que es una batalla de fe, es una batalla de creer lo que Dios dice en contra de las mentiras de Satanás. Es también una lucha entre lo que nos ofrece este sistema mundano en que vivimos y lo que nos ofrece Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Lo que el mundo te ofrece o lo que te ofrece Dios? La vida efímera, pasajera, muerta, sin contenido, o la vida plena y abundante que Dios nos ofrece, la vida eterna que empezamos a disfrutar y a vivir aquí ya en esta tierra. Todo hijo de Dios verdadero, todo cristiano auténtico es el que vence la maldad que existe en este mundo. Los que creen en Jesucristo, los que han dado el paso de entregar su vida a Él y reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Dios es amor, la esencia de Dios es amor, y para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa vida eterna, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que éramos sus enemigos, porque todos aquellos que viven en pecado, todos los pecadores son enemigos de Dios hasta que se arrepienten y entonces forman parte de la familia de Dios. Y decíamos que para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros, hay una serie de cosas y actitudes que debemos hacer. Estuvimos estudiando varias semanas sobre el arrepentimiento, también sobre la oración y el ayuno como su complemento, sobre la intercesión, la oración intercesora, que es la menos egoísta que existe, puesto que oramos por los demás. Y decíamos que era el mejor de los regalos que nos podemos hacer, es orar unos por otros. También decíamos que debemos y sabemos que la oración es la comunicación con Dios, y preguntábamos cómo nos relacionamos con Dios, qué comunicación tenemos con Dios. La oración es un precioso regalo que Dios nos ha dejado. Es un gran privilegio poder hablar con nuestro Padre Celestial, con el Creador del universo. Y en cuarto lugar, decíamos y hablábamos sobre la declaración de fe. El diablo intenta por todos los medios que no oremos, es su propósito, pero si no lo consigue, va a intentar debilitar nuestra fe para neutralizar nuestras oraciones. Por eso nuestras oraciones deben ser declaraciones de fe. Cuando tú ores por alguien, por un motivo, por una necesidad, créelo de verdad y no anules esa declaración que haces cuando oras con palabras negativas. Nuestras oraciones, repito, deben ser declaraciones de fe. El Señor, hermano, nos ha dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo, y esa autoridad hace que nada ni nadie nos hará daño si estamos bajo el abrigo del Omnipotente, bajo sus alas. De poco nos sirve tener ese poder y esas fuerzas que Dios nos da si no tenemos la valentía de hacer esta guerra, esta lucha contra las mentiras de Satanás. Cualquier esfuerzo que hagamos es ineficaz si no somos valientes y decididos. La Biblia habla siempre, a Josué le dice, sé valiente y esfuérzate. Josué tenía que seguir el ministerio de Moisés, de llevar al pueblo a la tierra prometida, y era una tarea difícil, pero el Señor, para fortalecerle, le dice, esfuérzate, el esfuerzo y sé valiente, las dos cosas necesarias para conquistar la tierra prometida, en nuestro caso conquistar la vida eterna, que Dios promete a todos aquellos que le aman, le siguen y le sirven. El que obedece, hermanos, y el valiente no necesita excusas para hacer la obra de Dios. Las excusas son para aquel que es un perezoso, que en otras traducciones dice un gandulón, un holgazán. No hay excusas suficientes para el valiente. En cambio, aquel que no desea hacer las cosas, que la hagan otros,
ese tiene cantidad de excusas. También estuvimos hablando sobre la estrategia de Satanás, cómo actúa, que vamos a seguir hoy estudiando, y decíamos que para una buena defensa y un contraataque es necesario saber cómo actúa el enemigo. Pablo dijo que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, de ahí la necesidad de conocerla, no somos ignorantes de sus maquinaciones, engaños y trampas. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú meditas en ella, tú vas a estar preparado porque conoces cómo actúa Satanás, nuestro enemigo. Hermanos, el diablo y el mundo ofrece dinero, ofrece prosperidad material, también ofrece fama, poder, sexo fácil a los que se postran ante sus dioses. Los que aman y persiguen estas cosas se hacen esclavos del pecado. Pero Jesús vino y dijo: seréis verdaderamente libres si conocéis la verdad. En otras palabras, seréis verdaderamente libres si me conocéis a mí, a Jesucristo el enviado por Dios el Padre, al Verbo, a la palabra hecha carne. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, es cuando realmente somos libres, y somos libres de cualquier atadura, y de la mayor atadura, que es la atadura del pecado. Seremos entonces verdaderamente libres por medio de conocer y reconocer a Jesucristo, por conocer la verdad que se encuentra en su palabra. No basta con creerse que eres libre. Esta es una de las mentiras. ¿Y cómo actúa Satanás? Él te va a inducir a hacerte ver y creer que eres libre. Pero si tienes una atadura y no eres desatado por el poder del Espíritu Santo, aunque digas que eres libre, estás atado. Cualquier drogadicto dice que controla, pero en realidad quien controla es la atadura de la droga. Lo mismo pasa con el tabaquismo, lo mismo pasa con el alcohol, con la ludopatía, las máquinas tragaperras. Son ataduras que el diablo ejerce sobre el ser humano, y que si no es en el poder del Evangelio, si no es en el poder de la palabra de Dios, si no es el poder del Espíritu Santo, es imposible ser libre. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Existe otra gran mentira de Satanás, que es hacernos ver también que no podemos ser libres. Esto puede ser, digamos, una verdad a medias. Quizá en nuestras propias fuerzas no podamos, pero si estamos en Cristo, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, podremos ser libres. Así que no debemos ignorar las mentiras y las artimañas que Satanás utiliza para tenernos atados. El Dios de este mundo, me refiero al Dios con minúscula, que es Satanás, y el espíritu del anticristo, tienen como meta, su meta es controlar a la humanidad en tres áreas que vamos a analizar. Digamos que es el sistema del anticristo, es la trinidad diabólica maligna. El diablo, que también hace señales y prodigios, quiere controlar a la humanidad en el área política, en el área económica y también en el área religiosa. Así es como consigue, su forma de actuar consigue sus planes. Primero con el control político. Intentará controlar los gobiernos y los ejércitos. Martin Luther King Jr., el hijo, dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y añade: y cuando la Iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Tremenda reflexión, ¿verdad? Las naciones, dice, se sentencian a sí mismas cuando hacen de lo bueno, malo, y de lo malo, bueno. Y cuando la Iglesia, ante esta cantidad de verdades que encierra esta declaración, porque es lo que estamos viviendo, a lo malo lo llaman bueno, al aborto lo llaman bueno, a la eutanasia lo llaman bueno, a las nuevas ideologías de género lo llaman bueno.
cuando la ideología es simplemente una idea humana. Quiere contradecir la biología, que es una ciencia, y la genética, que estudia el origen y cómo actúan los seres humanos. Una idea no puede ir en contra de la ciencia, pero quieren hacernos ver que hay unas nuevas ideologías de género. O sea, que podemos ser lo que queramos. Eso es una aberración. Eso contradice primero la ciencia y después la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el poder de Satanás quiere controlar a los gobiernos que imponen todo este tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, con el control económico. Poseerá entonces el control sobre todos aquellos que tienen su marca y su número. En Apocalipsis capítulo 13, verso 17, el diablo marca simbólicamente a los que se postran y se rinden a él. Así lo dice cuando dice: ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ninguno podrá comprar ni vender si no se postra a los pies de Satanás. Eso es una realidad y pronto lo vamos a ver. Estamos al final de los tiempos y esto es algo para este tiempo. Ya se están imponiendo, quieren quitar el dinero en metálico, quieren hacer un euro digital para que estemos controlados económicamente, para que nadie pueda hacer nada si no es a través del gobierno, del mismo diablo. ¿Estáis entendiendo? Por eso el diablo en este tiempo está intentando, primero, como he dicho, con el control político y luego con el control económico y por último con el control religioso. A través del control religioso va a demandar la adoración que el diablo va a exigir a todo ser humano. Y eso es un enfoque equivocado. Si conoces la Biblia, si conocemos la Biblia, sabemos que el único que es digno de adoración es Dios. En Apocalipsis 13, verso 8, habla de quienes le adorarán. Y dice: le adorarán al diablo todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea, aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que no han dado el paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no están escritos en el libro de la vida y entonces se van a postrar, se van a rendir ante Satanás, el diablo y sus maquinaciones. Es duro, pero es la realidad. Y la Biblia nos advierte, Dios es amoroso con sus hijos y con aquellos que le seguimos, nos muestra las cosas que van a ocurrir y está diciendo que aquellos que se postren ante las maquinaciones y las mentiras de Satanás, aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal y por tanto no estén inscritos en el libro de la vida, donde acabarán en las garras del mismo Satanás, en el infierno. Y eso es una realidad. Quizás sea duro decirlo, pero es lo que la Biblia nos enseña. En Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, vemos cómo Satanás lo intentó con el propio Jesús. Dice el versículo 8 que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado, si rendido a mis pies me adoras. ¿Quién le dio la autoridad al diablo sobre los reinos del mundo y su vanagloria? El hombre cuando pecó. Pero Cristo vino a restaurar lo que el enemigo hizo en el Edén. Y a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el diablo no tiene ningún derecho
sobre nosotros. Lo podrá intentar con aquellos que andan descuidados, que no estudian la palabra de Dios, que no quieren aprender de la palabra de Dios y por tanto van a estar indefensos contra los ataques de Satanás. Pero el que conoce las Sagradas Escrituras, el que se ha preocupado de ser enseñado, se va a dar cuenta enseguida de las mentiras del diablo y sabe que el diablo está derrotado. Pero vivimos en el territorio de él todavía y por tanto él está dando sus últimos coletazos y aquellos que estén desprevenidos se los va a llevar por delante. ¿Estáis entendiendo, hermanos? De ahí la necesidad de buscar, recibir enseñanza y conocer cada vez más al único Dios verdadero y a Jesucristo, el enviado por Él, y por tanto conocer su palabra. Y eso Jesús lo definió como la vida eterna, la verdadera vida, la vida más próspera que pueda existir, conocer cada vez más de Jesucristo. Y entonces le responde Jesús: vete, Satanás, porque también está escrito, de ahí que debemos conocer la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el diablo, utilizando el sistema mundano, nos va a ofrecer y mostrar todos los reinos del mundo y la supuesta y vanagloria que hay en ellos, si nos arrodillamos y le adoramos. En otras palabras, si nos rendimos a Él. Nuestra respuesta debe ser la misma de Jesús: vete de aquí, Satanás. Porque las Sagradas Escrituras dicen, y yo las creo, que debo adorar al Señor nuestro Dios y servirle solamente a Él. Porque solamente a Él se merece nuestra adoración y que le sirvamos con todo nuestro ser. Hermanos, el sistema del anticristo es la deificación. Deificar significa ensalzar excesivamente a alguien o algo. Así que el sistema del anticristo quiere que deifiquemos nuestro yo, que nuestro yo vaya por delante. A esto se le llama la corriente que hay hoy en día también del humanismo. Es el enlace de conexión, es el centro de cada corazón que no se ha sometido a Dios, que no acepta a Dios, que no cree en Dios. Por tanto, el humanismo es una doctrina o actitud basada en una concepción integradora solamente de los valores humanos. En otras palabras, es un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios. En otras palabras, considerarnos cada uno a nosotros mismos como nuestro propio Dios. Esa es la idea central del humanismo y está corriendo hoy en día en muchas llamadas iglesias cristianas y tenemos que estar ojo a visor, porque es una de las mentiras y las estrategias y cómo está actuando Satanás en este tiempo. Pero nosotros estamos aquí para aprender y yo para enseñaros de que tenemos que tener mucho ojo con las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que abundan lamentablemente en llamadas iglesias cristianas que de Cristo no tienen nada, porque no actúan de acuerdo a su palabra. Hermanos, muchas personas, aunque no niegan la existencia de Dios y quizá les sirvan con sus labios, resisten la soberanía de Dios. Tienen, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero niegan su eficacia con sus hechos. Pablo, hablando del carácter de las personas en los últimos tiempos, así lo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, donde dice que muchos tendrán apariencia de piedad, o sea, aparentarán que son personas que aman a los demás, pero van a negar la eficacia de esa piedad, de ese amor, con sus hechos. Y luego añade: a estos debes evitar, debes alejarte de ellos. Actuarán, está diciendo, como personas religiosas,
pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder del Evangelio. Aquel poder que Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación. Esas personas se llaman religiosas, pero no aceptan, rechazan ese poder que las puede salvar. Pablo, insisto, nos aconseja que nos alejemos de esta clase de personas. Hermanos, Jesucristo debe ser primeramente Señor antes que Salvador. Hay muchas personas que les agrada decir que Cristo es nuestro Salvador, es mi Salvador, y es una realidad, pero antes debe ser nuestro Señor. Aceptarlo primero como Señor, como el dueño de nuestra vida, y después recibir la salvación que Él nos trae gratuitamente, que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. El señorío de Cristo debe reinar en nuestra vida, pero no para que nos sintamos, digamos, esclavos de algo. Al contrario, como dije antes, la verdadera libertad la tenemos cuando estamos sujetos a Cristo. El hombre más libre del mundo es aquel que está sujeto a Cristo, que acepta la soberanía de Cristo, que acepta la autoridad suprema de Cristo. Esa es la persona más libre que pueda existir en este mundo. Hermanos, como aquellos que crucificaron a Jesús, el corazón humano es un corazón anárquico y no quieren que Cristo les gobierne. Recordad que ellos dijeron: no queremos que este hombre se enseñoree de nosotros. Hoy lamentablemente ocurre lo mismo. La humanidad no quiere sujetarse a la autoridad y a la soberanía de Dios. No quiere que Cristo gobierne. Y entonces, ¿quién gobierna si no gobierna Cristo? Gobierna Satanás. De ahí la importancia de ser ejemplo para esta humanidad. Que el mundo vea, crea en Jesucristo y en el poder del Evangelio a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra predicación, de nuestra proclamación de la palabra de Dios. Hermanos, ese espíritu que había entonces de rebelión y de anarquía. Anarquía es vivir sin la ley, vivir de espaldas a la ley. Donde no hay una ley existe la anarquía. Donde no hay un gobierno existe anarquía. La anarquía es que cada uno gobierna su propia vida. Vosotros imaginaos un país donde cada uno haga lo que le dé la gana, que no respete ninguna ley, que no respete a las autoridades, a los gobernantes. Se convertiría en una completa anarquía, que es como estaba el mundo, desordenado y vacío. O sea, estaba en anarquía. En Génesis lo vemos, primeras palabras de Génesis dicen eso. La tierra estaba anárquica, en desorden, no había una autoridad, y entonces Dios empezó a marcar el orden de la creación y a darle al hombre autoridad sobre todo lo creado. ¿Qué ocurrió con el pecado? Que esa autoridad que el hombre, el ser humano, tenía delegada de Dios, se la entregó a Satanás cuando pecó. Por eso, hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vivimos en pecado, vivimos en anarquía y perdemos los derechos que teníamos como hijos de Dios. Ese derecho tan precioso de caminar por el jardín del Edén que tenían Adán y Eva, de pasear con Dios, de charlar con Dios, lo perdieron por la rebelión, por el pecado de rebelión, por la desobediencia, por el pecado. Y hoy ocurre lo mismo. Muchos llamados cristianos pierden sus derechos de ser hijos de Dios porque se acomodan, se acostumbran a vivir en pecado y además les gusta. Y cuando escuchan estos mensajes le dicen: me da igual, yo voy a seguir igual. Y yo te digo algo: si sigues igual y el Señor viene, tú sabes cuál es tu futuro. Tú lo sabes perfectamente porque lo has escuchado y la palabra de Dios así lo afirma. Así que la decisión es tuya. La decisión sobre tu eternidad no me corresponde a mí, es de cada uno.
Cada uno debe decidir dónde pasar la eternidad. Si vives en el orden de Dios, si vives siendo un hijo de Dios obediente, vas a tener la herencia de la vida eterna aquí, ya vas a empezar a vivir el paraíso aquí y después la eternidad con Cristo. O decides seguir viviendo en pecado y que el Señor venga y estés así, en esa situación, entonces perderás tu salvación. Así de claro. Hermanos, este sistema de rebelión y anarquía está ya muy avanzado dentro de la sociedad contemporánea. Se puede ver con claridad en la formación precisamente de la Comunidad Europea, lo que llamamos la globalización. ¿Qué es la globalización? Es integrar en un todo cosas diversas y distintas, o sea, universalizar, dar algo el carácter mundial. Esto es evidente, existe en el movimiento ecuménico que estudiamos la semana pasada. Esto representa, hermanos, hoy en día un grave peligro, muy serio y latente, que quizá esté oculto, escondido o aparentemente inactivo, pero avanza inexorablemente. Va comiendo terreno a la sociedad, va comiendo terreno a la humanidad y tenemos que estar con los ojos abiertos para que nadie nos engañe, para que no caigamos en estos movimientos y en estas tendencias que son la manera que está actuando Satanás en este tiempo. Si somos fieles, hermanos, a la palabra de Dios, Dios nos dará una vía de escape. Si no, caeremos derrotados en esta guerra. El diablo intenta contaminar las mentes utilizando ciertas influencias. Por ejemplo, el mundo del entretenimiento, cine, televisión, redes sociales, teatro, grupos musicales satánicos. También con el mundo del ocio. Hay muchas cosas que nos ocupan y nos falta tiempo para tener esa relación de calidad e intimidad con Dios que necesitamos sus hijos. El mundo del deporte, aunque el deporte en sí no es malo, hermanos, gracias a Dios por los deportistas cristianos que Dios utiliza como luminares en este mundo, el diablo utiliza el deporte para distraer las mentes y también producir rivalidades y otras cosas de la carne. Yo soy de este equipo y yo soy del otro. Se enfrentan entre ellos, gana uno o gana el otro, y ya tenemos ahí un motivo de discusión y de contienda, ¿verdad? Y eso ocurre también dentro de la iglesia. Luego está también el mundo de la moda y de los estereotipos. Hermanos, causa gran dolor ver cómo los cristianos, en vez de obedecer las instrucciones bíblicas en cuanto a la forma de vestir, son llevados por las corrientes de las modas e intentan imitar a estos estereotipos que vemos en televisión, estas figuras esculturales de hombres y de mujeres, y que intentamos imitarlos. Queremos vestir como viste fulanico de tal. Queremos tener la musculatura que tiene fulanico de tal. Nos fijamos en esos estereotipos y el enemigo nos tiene ahí entretenidos para que no hagamos lo que debemos hacer, que es cuidar nuestro ser interior. ¿De qué te sirve tu cuerpo físico si al final, cuando pasen 70 o 80 años, o los que más 90, ese cuerpo se va a deshacer? Y el verdadero ser, el verdadero espíritu, lo tenemos debilitado. No lo llevamos al gimnasio de la palabra de Dios, al gimnasio de la enseñanza bíblica, para que nuestro espíritu crezca y esté fortalecido. La Biblia no se mete tanto con la manera de vestir, porque con cada época o en cada nación tiene una forma diferente de vestir. Lo que sí nos dice y enseña es que debemos vestir decentemente. Hay personas que ahora dicen que las mujeres tienen que llevar las faldas hasta los tobillos o no se pueden poner pantalones. La Biblia no habla de eso.
Porque, por ejemplo, en Escocia los hombres llevan falda. Imaginaos que aquí llega alguien con falda. En cada nación, cada época, tienen su distinta forma de vestir. Y la Biblia no se mete con eso, pero sí se mete en que vistamos decentemente, que no provoquemos al otro género. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Eso es lo que la Biblia enseña. Que no seamos piedra de tropiezo. Que cuando esté yo asistiendo a la alabanza, con mis manos altas y abra los ojos y delante de mí vea una chica o un chico que lo tiene todo ahí, yo qué sé, a la vista prácticamente. ¿Cómo vas a adorar a Dios si tienes eso delante? Está siendo piedra de tropiezo. Y la Biblia nos llama precisamente a eso. A vestir decentemente. Amén. Luego están otras influencias. Los medios de comunicación no cristianos son también una peligrosa influencia que nos puede contaminar. Hoy hasta en los anuncios vemos cosas cercanas a la pornografía. En un anuncio de un coche o de una bebida o de una colonia. Es lamentable, es una realidad. Hasta en la publicidad vemos cosas que no debemos ver. Luego está la permisibilidad y la perversión sexual que existe hoy. Todo está permitido y hay acceso fácil hacia la pornografía, incluso los niños pequeños de 8 o 10 años, porque las familias, los padres no controlan. Lo primero que hacen cuando cumplen 3 años es comprarle un móvil, es darle una pistola a un mono. El niño, cuando empiece a ser influenciado por sus compañeros en el colegio, cuando tienen 5, 6, 7 añitos, ya se meten en los aseos y empiezan a ver pornografía. Y la pornografía corrompe las mentes de esas criaturas, porque están haciendo algo real de algo que es una ficción, que es una película, que es un engaño. ¿Estáis comprendiendo, hermano? La necesidad de que los padres cristianos nos levantemos y controlemos esas cosas, que nuestros hijos se críen en el orden de Dios y en la honradez y la decencia que Dios nos exige. La iglesia apóstata, tibia, modernista y liberal. Hoy muchas iglesias viven con esta actitud. Estamos dejando ser influenciados por este mundo y por el contrario estamos dejando de ser influencia para ellos, cuando la realidad de la iglesia es que tenemos que ser influencia para la gente del mundo, no hacer lo que ellos hacen para atraerlos. Debemos seguir el consejo de la palabra de Dios, no dejar que las influencias del mundo entren dentro de la iglesia, al contrario, que la iglesia entre en el mundo, que afectemos al mundo y no nos contaminemos con él. Amén. El diablo también produce, otra de sus influencias, heridas emocionales. Utiliza y empuja a personas para que sean atrapadas por el alcohol, las drogas, la pornografía, la ludopatía y otras ataduras. Y con esto también hieren a indefensos y personas inocentes. ¿A quién me refiero? Pues a los familiares de estas personas que están atados en estas cosas. Suele repercutir en las familias, en los hijos, y también ataca a otras personas atacándoles con espíritus malignos. Bien, esto es el problema, las influencias del diablo. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Podemos protegernos con la renovación de nuestra forma de pensar, renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Meditando, escudriñando cada día en la palabra de Dios, formándonos de acuerdo al carácter de Cristo, pensar como Cristo piensa,
Así educamos, digamos, nuestra mente, renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Una mente, hermano, renovada por la palabra de Dios va a salir vencedora en esta guerra. Disciplinar también lo que vemos y lo que oímos y los pensamientos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Ven cosas que contaminan nuestro espíritu? ¿Oímos cosas que contaminan nuestro espíritu? ¿Aceptamos la crítica, la murmuración? ¿Aceptamos la calumnia? ¿Nos afectan los pensamientos? La Biblia dice que tenemos que someter todas estas cosas a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que debemos filtrar lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos con lo que la palabra de Dios dice. Eso significa someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. También debemos cerrar las puertas al maligno. ¿De qué puertas hablo? Por ejemplo, el horóscopo, la brujería, los curanderos, el ocultismo, todo tipo de idolatría y sobre todo la idolatría de nuestro propio yo, egolatría, adorarnos a nosotros mismos, que nuestro yo lo primero sea yo y después los demás. Eso es idolatría, anteponer cualquier cosa por delante de Dios. El cine de terror, hay cristianos que les encanta el cine de terror, pero todo esto son puertas que se abren al enemigo. La pornografía, claro está, la falta de perdón. Nos cuesta perdonar. Y cuando no perdonas estás abriéndole una puerta al mismo diablo, que va a aprovechar ese tiempo en que tú estás enojado o enfadado con alguien, sea tu esposo, tu esposa, o un hermano de la iglesia, o cualquier prójimo, persona cerca de ti. Puertas que se abren. El perdón, Jesús nos dice que debemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Quizá eso parezca para la mente normal, humana, mundana, que eso es una locura, el amar a los enemigos. Pero Jesús nos dice que debemos amarlos. Debemos orar por ellos, por aquellos que nos maldicen, bendecirlos. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, todas estas puertas debemos cerrar. Hay cristianos que siguen y creen en los horóscopos, cristianos que creen en la brujería e incluso practican de alguna manera la brujería. Andan en ocultismo, la tabla Ouija y todas estas cosas. Tienen algún tipo de idolatría. No han perdonado ni han pedido perdón y deben hacerlo. Si te encuentras en esa situación, hermano, reacciona. Cierra puertas. Empieza a cerrarle puertas al mismo diablo para que no pueda entrar en tu vida y te destruya. ¿Qué es lo que pretende? Cierra puertas. Hermanos, debemos dedicarnos a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellas personas que sufren, y no tendremos tiempo de andar en estas situaciones. Dediquémonos a ayudar a aquellos que lo necesiten. Hermanos, debemos librar una guerra ofensiva contra las tinieblas, el mundo de las tinieblas. El Señor está con nosotros, una gran promesa que tenemos de Él, y está además en nosotros, mora dentro de nosotros. Recordar que somos el templo de Dios, donde Dios mora, y también nos ha dado su armadura y su escudo, el escudo de la fe. Por tanto, no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo, pero tampoco debemos ser pusilánimes. ¿Qué significa pusilánime? Diréis alguno, ¿no? Es una persona falta de ánimo y de valor para tomar decisiones a la hora de afrontar situaciones comprometidas. Aquel que no tiene valor, valentía para afrontar los problemas,
es una persona pusilánime. Hermanos, la red del diablo no puede atrapar a los que están con los ojos abiertos. Así lo asegura Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 17. Dice así: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Qué quiere decir esto? Que si un pájaro ve que estás poniéndole una trampa, sabe que tiene que irse, tiene que alejarse, ¿verdad? Eso debemos hacer nosotros cuando veamos que el diablo nos tiende trampas de este tipo. Huir, salir volando de esa situación. Hermanos, el verbo, la palabra de Dios vencerá sobre todas las fuerzas del maligno. Debemos tener ese verbo, esa palabra en nuestro corazón y en nuestra boca siempre, y así estaremos con Él. Y por supuesto, en el día en que Él venga, le veremos, le reconoceremos. Algunos no reconocerán su venida porque andarán ciegos, con los ojos cerrados, y caerán en las redes del enemigo. Pero aquellos que estemos con el ojo abierto, vamos a ver y vamos a reconocer a Cristo cuando regrese, y entonces nos iremos y pasaremos la eternidad a su lado. Tremenda bendición, ¿verdad? Pero para eso debes estar con los ojos abiertos, no cerrados. Si estás con los ojos cerrados, si el diablo te pone una venda delante de tus ojos, no vas a reconocer a Cristo cuando regrese. Quiero terminar con unos versículos que están en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el diablo. Entonces estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán, dice el versículo 14, contra el Cordero. ¿Pero qué va a ocurrir? Que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, Dios nos dice que el que venciere en esta guerra espiritual heredará todas las cosas que Él tiene para todos aquellos que nos mantengamos fieles hasta el final. Y nos promete: yo seré vuestro Dios y seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos. Gran promesa, ¿verdad? Hermanos, si sales vencedor, si te mantienes fiel hasta el final, vas a heredar todas las bendiciones de Dios, y Él te promete: yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Gran promesa del Señor, ¿verdad? Por el contrario, en Apocalipsis 21, 7 y 8 leemos: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, todos vamos a pasar por ella, pero debes evitar la segunda muerte, debes evitar la condenación eterna, sirviendo y siguiendo a Jesucristo y reconociéndolo, claro está, como tu Señor y Salvador personal. Hermanos, los cobardes, los corruptos, los incrédulos, los asesinos, aquellos que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos, porque Dios odia la mentira, tendrán su destino en el infierno. Esta es la segunda muerte, la muerte eterna que debemos evitar. Recordemos ya, para terminar con este tema de la guerra espiritual, las palabras que siempre recuerdo al principio de cada mensaje: estamos en una guerra espiritual continua contra las fuerzas del enemigo. Es una batalla de fe, es una batalla de creer a Dios contra las mentiras del mismo diablo. Es una lucha entre lo que nos ofrece el mundo y nos ofrece Dios. Y termino: todo hijo de Dios, presta atención a esto, vence a este mundo de maldad y logra esa victoria por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tú quieres vencer sobre esta guerra espiritual?
tienes que apoyarte en fe en Jesucristo. Y únicamente los hijos de Dios, por medio de la fe en Él, los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, van a vencer, van a salir vencedores. Amén. Bien, pues hasta aquí el tema de la guerra espiritual. La semana que viene comenzaremos con otro tema importante, es el engaño, cómo el diablo nos engaña. Vamos a seguir tratando en la misma línea de la guerra espiritual. Vamos a hablar del engaño, del autoengaño, que es el peor de los engaños, es engañarnos a nosotros mismos. Así que terminamos por hoy y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Bien, pues vamos a orar por las necesidades que tengamos. ¿Hay alguien que necesite oración? ¿Hay alguien en este lugar que no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador todavía? ¿Y quieras formar parte de la familia de Dios? Es el paso más importante que un ser humano pueda dar. Si no has dado el paso, si no has confesado a Cristo con tu boca, la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Es una gracia de Dios, es una garantía de nuestra salvación, pero nosotros debemos dar el paso de aceptarlo, de recibirlo, y entonces naces en la familia de Dios, pasas a ser hijo de Dios, y ese es el mejor paso que un ser humano pueda dar. Así que si estás en esa condición y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es el momento de hacerlo. Mientras suena la música, vamos a tocar una alabanza. Tenéis tiempo para, si tenéis una necesidad, si queréis que oremos por vosotros, por algún tipo de necesidad, es el momento de salir aquí y podamos hacerlo. Hablado con la pastora hace 15 días que va a presentar el bebé. Sí. Bueno, ahora hablamos. Pero no querrás presentarlo ahora. No, pues si no se puede hoy, no. Pero entonces la otra semana. Es que nosotros cuando presentamos a un niño luego hacemos una fiesta, preparamos algo. Entonces, ahora hablamos y quedamos para la semana que viene. Vale. Say